Dios te bendiga, te saluda la pastora Sandra Díaz de Rivero. Me encuentro en la ciudad de Cape Coral, en el suroeste de la Florida, pastoreando el Centro de Alabanza y Renovación Espiritual junto a mi esposo, pastor Eric Rivero, y quería invitarte a que escuches una palabra que tiene el potencial para cambiar, para transformar tu vida. Si de pronto el pecado tuyo o el pecado de otras personas ha dejado marcas y huellas en ti, quiero decirte que Dios está comprometido con tu restauración, así que yo te invito a escuchar esta palabra que tiene la capacidad de sanarte, tiene la capacidad de transformar tu vida. Escucha con atención. Zacarías capítulo 4. Y aunque vamos a estar haciendo referencia a todo el capítulo, quiero que leamos solamente el verso 6. Mensaje de esta mañana, tiempo de consolidación. Zacarías capítulo 4. Vamos a leer solamente el verso 6. Cuando lo encuentres, dices un amén bien fuerte para saber que ya estás ahí. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuán agradecidos estamos, Dios, de poder celebrar nuestro primer servicio de este 2020. Cuán agradecidos estamos de saber que has preparado mesa para nosotros en esta mañana. Que aún antes de nosotros llegar a esta casa lo habías dispuesto todo para revelarte a nuestras vidas, para afirmarnos en el conocimiento de quiénes somos nosotros en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por estar aquí en este lugar. Gracias por la palabra con la cual nos vas a bendecir. En este momento te suplico que seas tú mismo hablando al corazón de esta iglesia. Es un mensaje para tu iglesia. Y suplico que en esta hora nuestros oídos espirituales estén abiertos. Nuestros corazones estén sensibles a tu voz. Suplico que en esta mañana llegues a las áreas más profundas de nuestro ser y entresaques lo precioso de lo vil. Confieso mi incapacidad y proclamo a voz en cuello que tú eres más que suficiente para bendecir nuestras vidas. Tócanos, háblanos, ministranos y hazlo todo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús te oramos a ti, Padre Celestial. Y la iglesia dice: amén. 2020, año de consolidación, es lo que ha dicho el Señor. Y cuando hablamos de consolidar, estamos hablando de que una cosa adquiera firmeza o solidez. Estamos hablando de cimentar algo. De manera que durante este año, me atrevo a decirlo con toda seguridad, el Señor va a estar edificando en cada uno de nosotros una fe que sea inamovible. De hecho, los procesos que hemos estado viviendo anteriormente vienen a cumplir precisamente este objetivo. Que tú tengas una fe tan y tan firme que ninguna circunstancia externa pueda hacerla tambalear. Una fe tan y tan firme que no dependa de lo que ven y perciben tus 5 sentidos. Que tú sepas con claridad lo que Dios ha dicho y tú puedas mantenerte operando en lo que Él ha dicho, aunque todo a tu alrededor quiera contradecir la palabra que Él te ha dado.
El llamado para este tiempo, y en la oración lo decía, este es un mensaje para la iglesia. Amén. Es un mensaje específicamente para nuestra congregación. Y el llamado para este tiempo, para esta congregación, es levantarnos a edificar en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu. Durante muchos años el Señor ha estado hablando acerca de lo que Él va a hacer en medio de nosotros. Para algunos de ustedes es algo totalmente nuevo porque ustedes hace poco que se han incorporado a esta congregación. Quizás algunos no lo saben, pero desde el año 1997 estamos en esta ciudad impartiendo la palabra. Y quizás hoy tú miras alrededor y tú puedas decir, pero ¿cómo tantos años y tan poca gente? Procesos del Señor. Amén. No siempre fuimos una congregación tan pequeña como somos hoy. Aleluya. Gente ha ido, gente ha llegado, gente se ha vuelto a ir, pero hay algo que ha sido constante en medio de nosotros y es el Espíritu Santo de Dios. Y es la palabra que Él ha impartido y es la visión que Él ha otorgado. A Dios sea la gloria por eso. Amén. Y procesos que se han estado viviendo a través de tantos años vienen a cumplir el objetivo de darnos una fe inconmovible, aleluya. Yo no sé cuántos pueden declarar que su fe hoy es más firme de lo que era hace un tiempo atrás. Yo no sé cuántos pueden declarar en este tiempo hay algo que Dios ha venido haciendo en mi interior y ya no veo las cosas como solía verlas antes. Y vuelvo a repetírtelo, el llamado es a levantarnos y comenzar a edificar en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu, aleluya. ¿Sabes qué? Es normal que ante una gran obra nosotros nos preguntemos cómo se va a provocar esto, cómo va a ocurrir esto. Le sucedió a la misma María cuando el ángel le anuncia que en su vientre sería colocado nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Lo primero que esta mujer dice es, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Cuál fue la respuesta que le da el ángel? El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, hará sombras sobre ti y lo que vas a concebir va a ser del Espíritu de Dios. Y cuando Dios comienza a mostrarnos cosas en el Espíritu y nosotros abrimos nuestros ojos naturales y vemos lo que está a nuestro alrededor, hay una pregunta que inmediatamente surge: ¿cómo llegará a suceder esto? ¿Cómo podrá ser restaurado mi hogar? ¿Cómo mis hijos podrán volver al redil del Señor? ¿Cómo será que volveré a retomar áreas del ministerio que están dormidas? ¿Cómo será que me volveré a activar? ¿Cómo acontecerá que volveré a sentir esa pasión, ese fuego y ese compromiso por el Señor? ¿Cómo será esto? Aleluya. Lo mismo le sucedió a este hombre llamado Zorobabel, a quien se le encomienda una tarea inmensa, nada más y nada menos que la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y después de muchas batallas, después de muchas luchas, después de muchos tropiezos, se le da una palabra profética maravillosa a este hombre. Zorobabel tenía este inmenso compromiso y desafío de construir el templo del Señor a pesar de los grandes obstáculos que se estaban viviendo. Para aquellos que son estudiosos en la casa, usted debería estudiar el libro de Zacarías, específicamente este capítulo, llevándolo también al libro de Esdras, los primeros capítulos de Esdras, porque son historias que vienen tomadas de la mano. Esdras te cuenta cómo los cautivos en Babilonia habían regresado a Jerusalén y cómo estaban en esta inmensa tarea de intentar reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Y toda la oposición que ellos estaban teniendo, y junto con Esdras usted también puede leer el libro de Nehemías, Esdras, Zacarías. Todos te están hablando de un mismo periodo de tiempo y de una misma labor que se estaba realizando.
Cómo se levantan enemigos tan pronto el pueblo ponía las manos en el arado y el pueblo comenzaba la edificación, inmediatamente se levantaba oposición. Lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy. ¿Cuántos aquí dicen, yo me voy a comprometer más con el Señor, yo voy a orar más, yo voy a estudiar más la palabra, yo voy a llegar temprano a la casa del Señor, yo voy a predicar el evangelio? Y tan pronto usted hace ese compromiso, parecería que se levanta un muro de contención, intentando precisamente apagar ese fuego que se ha despertado en ti. Y esa era la situación en la que se encontraba precisamente el pueblo de Israel. Miren, la palabra dada al profeta Zacarías fue durante un tiempo en que la obra en el templo se había detenido y el desánimo se había apoderado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza algo con mucho ímpetu, con mucha fuerza, pero comienzan a ocurrir cosas en el camino y usted intenta y hay trabas, y usted intenta y hay problemas y usted da su mejor esfuerzo, pero parece que ese esfuerzo no rinde resultados, puede pasar que comenzamos a desanimarnos. Nuestro ánimo comienza a decaer y en esa situación se encontraba el pueblo. Y fue en este tiempo en el que Dios le mostró al profeta Zacarías una visión de algo que él nunca antes había visto. Y Zacarías vio lo siguiente. Zacarías vio el candelabro que se encontraba en el templo, que tenía 7 brazos, ese candelabro, y el candelabro tenía esas 7 lámparas. Pero él vio algo que él nunca antes había visto. Él vio que a mano izquierda y a mano derecha de ese candelabro habían 2 olivos. Y que esos 2 olivos estaban proveyendo aceite para las lámparas. Y esto le causa curiosidad al profeta, porque lo que este hombre está viendo es como un autollenado. Eso es lo que él está viendo. Él ve que las lámparas eran alimentadas directamente por los 2 olivos. ¿Sabe que uno de los deberes más tediosos que se podía encontrar en el templo era precisamente la limpieza de las lámparas? Porque el sacerdote tenía todos los días que limpiar las lámparas y echar aceite nuevo, precisamente para que la luz del candelabro no se apagara. Y era tedioso porque tenía que limpiar el hollín, producto de aquella mecha que se estaba quemando, el aceite. Y aquel candelabro no debía apagarse, porque representa la luz de Dios en medio de su pueblo. Pero este hombre ve que ya no es el sacerdote el que tiene que echar el aceite en las lámparas. Él ve que la fuente de ese aceite viene precisamente de la provisión de Dios. Así que, como te dije hace un instante, él está viendo lo que pudiéramos denominar un auto llenado. Dios mismo proveyendo el aceite que mantiene las lámparas encendidas. Y ante la pregunta de Zacarías al ángel, ¿qué es esto? No entiendo lo que estoy viendo. Se le da la revelación de la visión. ¿Cuántos saben que si usted le pregunta al Señor, Dios le responde? Tenemos que tener esa relación con Dios. Y mi reto en este año es que cada uno de ustedes, en el nombre del Señor, desarrolle esa relación con Dios. Que usted no necesite que el pastor le diga lo que usted tiene que hacer. Que usted no necesite que el profeta le diga lo que usted debe hacer. Que usted tenga tal cercanía con Dios que usted aprenda a cerrar su puerta en su cuarto, en su recámara secreta. Usted pueda hablar con Dios y usted sepa escuchar a Dios. La Biblia nos enseña que vendría un tiempo donde la ley sería escrita en nuestros corazones y ya no necesitaríamos que nadie nos esté diciendo cuál es el camino que debemos seguir, porque el Espíritu Santo de Dios nos guiaría a toda verdad. Usted sabe que la voz del pastor, la voz del profeta viene a ser una confirmación de lo que ya Dios ha estado trabajando en usted. Pero cuando usted no tiene esa relación con Dios, usted depende de lo que otros le digan. El gran problema es
que a veces otros lo que le están diciendo son grandes disparates. Y no sé cómo ocurre, pero la gente termina entonces enojada con Dios. Usted necesita aprender a escuchar a Dios. Dígalo, yo necesito. Yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Y para usted poder aprender a escuchar la voz de Dios, usted tiene que tener una relación con Dios. Estoy cansada de decirlos. Este mismo ejemplo. Mi papá ya partió con el Señor. Pero cuando mi papá hablaba, yo sabía que mi papá estaba hablando. Porque yo podía discernir y yo reconocía la voz de mi papá. Y cómo yo llegué a ese proceso de reconocer la voz de mi papá. Yo podía estar de espalda, podían haber cientos de personas hablando, pero mi papá hablaba, yo sabía que papi estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una voz familiar para mí. ¿Y cómo se dio ese proceso de familiaridad? Pasando tiempo juntos, compartiendo, escuchándolo, hablando con él y escuchando lo que él respondía. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Algunos de ustedes no saben escuchar a Dios porque no pasan tiempo con Dios. Por eso no saben cuándo es Dios el que está hablando. Tienes que pasar tiempo. ¿Cuántos se proponen este 2020? Yo voy a pasar más tiempo con Dios. Mi relación con Dios no va a ser de domingo. Yo voy a pasar más tiempo con Dios, escuchando a Dios. Y una de las maneras preferidas, de hecho principales, a través de las cuales Dios nos habla, es su palabra. Su palabra, lámpara es a mis pies, su palabra, y lumbrera a mi camino, aleluya. Y Zacarías le pregunta al ángel, ¿qué es esto que están viendo mis ojos? Mire lo que dice el verso 6, te lo quiero volver a leer. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sabe que Dios le está mostrando al profeta cómo es que se realizaría la obra? Dios le está mostrando al profeta que él mismo sería quien estaría proveyendo el aceite para que las lámparas continuaran ardiendo. ¿Sabes que la palabra espíritu que se utiliza aquí es la palabra ruah? Se escribe R-U-A-H para aquellos que están tomando nota. Y significa aliento, significa viento, significa soplo. Y esto es tan importante porque para poder realizar la obra de Dios tenemos que aprender a depender completamente de la obra del Espíritu. Nosotros muchas veces comenzamos este caminar y nos estamos apoyando en lo que sabemos, en lo que hemos estudiado, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestro carisma, y entramos en un proceso donde Dios nos muestra que nada de eso realmente es relevante ni determinante. Que lo que nos hace efectivos realmente en el reino de Dios es que sea el Espíritu Santo de Dios viviendo y operando a través de nosotros. ¿Cuántos han estado en un proceso de vida en donde han estado descubriendo precisamente esto? Que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con su Espíritu. Y hacia eso precisamente nos ha estado llevando el Señor. No en nuestras propias capacidades, fuerzas, ideas, planos, estrategias. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de ejército, no con ejército, está hablando precisamente de lo que hace un colectivo, un grupo de personas, los recursos de un grupo o de un ejército? Pero cuando habla de fuerza, se enfoca en la capacidad individual que tiene esa persona. Entonces Dios nos está diciendo, no por medio de los recursos de muchos o de uno, sino por mi espíritu.
No será por medio de tu inteligencia lo que va a acontecer en esta casa, lo que va a llegar a acontecer en tu familia, lo que va a llegar a acontecer en tu vida personal. No va a ser por tu inteligencia, no va a ser por tu habilidad, no va a ser por tu fuerza física, ni tan siquiera va a ser por tu perseverancia. Lo que va a acontecer lo hará el Espíritu Santo de Dios operando a través de nosotros. Y eso debería darnos un gozo inmenso, porque cuando nosotros miramos izquierda, derecha, para adelante y para atrás, podemos notar que hay muchas deficiencias, podemos notar que hay muchas cosas que faltan, podemos notar que hay mucha gente que tiene que ser añadida, pero no sé a usted, pero a mí me da una tranquilidad tremenda saber que esto no depende de cuánta gente se esté congregando en esta casa, sino de cuánto del Espíritu de Dios hay en este lugar. Se trata de eso. Aleluya. ¿Sabes qué? El recurso indispensable para la obra de Dios es el Espíritu Santo. Y Dios le está prometiendo a Zorobabel un rico recurso del Espíritu de Dios, precisamente para que la obra pueda ser completada. ¿Sabes que no ganaremos victorias espirituales con una multitud de personas? Tampoco vamos a ganar victorias espirituales con alguien al frente que tenga grandes habilidades o una habilidad muy especial. Y es que nuestra tendencia es esa. Nuestra tendencia es poner la confianza en aquellas cosas que representan un mero esfuerzo humano. Y si hay mucha gente, me siento confiado. Si hay un gran líder al frente, carismático, con grandes dones, me siento confiado. Pero el Señor nos está diciendo en esta hora, aquí ni hay mucha gente, ni hay un gran líder carismático, amén. Pero está mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo garantiza que lo que Él ha dicho que va a acontecer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida diaria pensando, si yo tan solo pudiera generar cierta cantidad de actividad, seré elegible para una gran bendición de Dios? Si yo hago mucho, si yo me esfuerzo mucho, entonces de seguro que Dios va a ver mi esfuerzo y me va a recompensar. Y no es que esto sea totalmente incorrecto, amén. Porque ciertamente Dios ve nuestro compromiso, Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestra dedicación, Dios ve nuestra obediencia y nos hace elegible para bendiciones. Pero Dios nos está llevando a un punto en donde nosotros tenemos que entender que no es por mis capacidades, que no es por mi fuerza, que no es por la imposición de las cosas que yo hago en la carne, sino por yo estar operando en y a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Porque algunos se han estado esforzando mucho, pero su esfuerzo ha sido en la carne. Y en este año Dios va a estar haciéndonos llegar a ese punto de rendición, de quebrantamiento, donde ya sea su Espíritu operando a través de nosotros. No sé si estoy pudiendo transmitir exactamente lo que Dios está poniendo en mi espíritu. Pero lo que te vengo a decir en esta hora es, Dios nos va a llevar a otra fase de vida, a otro nivel de vida, en donde va a ser su Espíritu Santo operando a través de nosotros. Porque cuando tú operas en tus fuerzas hay cansancio. Cuando tú operas en tus propias capacidades, estás vulnerable a tus propias emociones. Y las emociones son muy fluctuantes. Yo no sé cuántos en esta hora pueden reconocer, yo he estado haciendo muchos ejercicios que son del Espíritu, pero en mis propias fuerzas. ¿Cuántos pueden declarar eso en esta hora? Yo he estado haciendo lo correcto, pero desde el lado incorrecto. Porque lo he hecho en mis propias capacidades y en mis propias fuerzas. Pero Dios nos va a llevar en este tiempo, hermanos, a que sea la vida de su Espíritu operando. Y de hecho, a partir de la próxima semana vamos a comenzar una serie de enseñanzas que van a eso mismo.
Dios va a estar hablándonos acerca del quebrantamiento que se tiene que dar en nosotros para que la vida de su espíritu comience a fluir. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre exterior está muy fuerte, es como una capa de dureza lo que hay. Aleluya. Y esa capa de dureza no está permitiendo que la vida del espíritu fluya. Por eso hay cansancio, por eso hay hastío, por eso hay inconsistencia, por eso hay falta de compromiso, por eso no hay una genuina espiritualidad. Estamos operando, pero estamos operando externamente, en lo que nosotros podemos manejar y controlar. Pero no es la vida del espíritu. Y Jesús dijo unas palabras maravillosas. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Es decir, que esto es desde adentro. Amén. Esto no es de lo que te enseñaron en el seminario. Esto no es de lo que escuchaste en aquella predicación que te impactó tanto. Mire, es de la vida del espíritu. De nuestro interior comenzarán a brotar ríos de agua viva, que serán para sanidad, que serán para liberación, que serán para restauración de las naciones. Si tú lo crees, da un amén bien fuerte que selle esta palabra. Estamos haciendo, pero hay mucho cansancio. Se respira cansancio. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y capacidades. Por eso a veces, como dicen en mi país, nos queremos comer los niños crudos. Pero otras veces no sabemos ni quiénes somos en Cristo Jesús. Fluctuantes, inconstantes, de doble ánimo. Hacemos resolución para el 1 de enero y el 5 de enero ya se nos olvidó. Dios nos va a enseñar este 2020 a operar desde adentro. Por eso hemos estado en un proceso intenso de quebrantamiento. Y como yo le digo a mucha gente, nos ha hecho polvo el Señor. Nos ha hecho polvo. A través del proceso que hemos vivido de humillación, de quebrantamiento, todo lo que hemos pasado, hasta de vergüenza, todo lo que hemos pasado es un proceso para quebrantar el ser exterior y que la vida del Espíritu Santo de Dios comience a fluir desde nuestro interior hacia afuera. Porque una de las cosas que nos va a estar enseñando el Señor es que lo que estamos esperando no viene de afuera. Lo que estamos esperando viene de adentro, de nuestro interior. Amén. De nuestra vida interior con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire, cuando confiamos en nuestros propios recursos, no podemos disfrutar completamente de la provisión del Espíritu. Si nosotros deseamos servir al Señor eficazmente, tenemos que reconocer lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 63, que el Espíritu es el que da vida. Si no lo reconocemos este año, lo vamos a tener que reconocer en el 2021. Y si no lo reconocemos en el 2021, así pasen 10 años, tendremos que reconocer esto. Amén. Y sabes que muchos tienen que ser llevados hasta el fin de sí mismo y ver lo vano de sus obras, de sus pensamientos, de cuán inútiles son sus sentimientos y aún sus pensamientos, como te acabo de decir, para poder entender esto. Y esta iglesia y sus pastores y los líderes de esta casa hemos estado precisamente en este proceso de vida, donde Dios nos ha llevado hasta el límite para que nosotros entendamos que lo que aquí va a acontecer no es producto de ningún hombre, de ninguna mujer, de ningún apellido humano, sino que es producto solamente de la obra del Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y lo que va a acontecer, quiero decirte, no está amarrado a ninguna figura humana. Lo que va a acontecer porque así es la palabra del Señor.
estés tú o no estés, esté yo o no esté, lo que Dios ha dicho se va a cumplir porque es la buena palabra de Dios. Solo cuando el Espíritu es liberado es que nosotros comenzamos a transmitir vida. Yo llevo mucho tiempo cargada y llevo mucho tiempo cargada porque he estado viendo que estamos haciendo mucho. Estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y capacidades y se producen cosas en esta casa de gran excelencia, maravillosas. Pero ha habido una carga muy grande en mi corazón porque ¿dónde está lo del Espíritu? Aleluya. ¿Dónde está la obra del Espíritu? ¿Dónde está el mover del Espíritu? ¿Dónde están los testimonios que hablan y que declaran que Dios sana, que Dios liberta, que Dios restaura? Y no es que Dios no estaba haciendo, Dios ha estado haciendo. De hecho, muchos de ustedes han compartido la obra que el Señor estaba haciendo en sus vidas, la restauración. Pero yo no sé tú, yo quiero más del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero reuniones tan intensas donde nosotros ni tan siquiera podamos ministrar en su presencia. Que se corra la voz que el Señor está en medio de nosotros. Que aquí hay una palabra viva, que aquí hay una palabra de poder, una palabra que sana, que liberta, que restaura, aleluya. Que aquí lo que está muerto reciba vida, lo que está a punto de caer se ha levantado, aleluya. Lo que está dormido se ha despertado. Y tenemos que llegar cada día a esta casa con esa hambre, con esa sed, con ese anhelo, con esa expectativa de qué vas a hacer, Señor, en medio de nosotros. Y yo quisiera ver que en este 2020 nosotros entramos por esas puertas como dice la Biblia que tenemos que entrar. Con acciones de gracias al Señor. Con alabanzas a Dios. Y con un corazón hambriento de su presencia. ¿Cuántos aquí tienen hambre? Hambre del Señor, aleluya. ¿Cuántos aquí anhelan más? Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos anhelan más? Más del Señor. No te voy a pedir que levantes las manos en la siguiente pregunta que voy a hacer. Pero ¿cuántos aquí están orando más en su casa? ¿Cuántos aquí están leyendo más la palabra en su casa? ¿Cuántos aquí se están consagrando más para el Señor? Aleluya. ¿Cuántos acá están poniendo sus dones y sus talentos al servicio del Señor? Aleluya. Tus palabras tienen que ser consistentes con tus acciones. Cuando tienes hambre de Dios se muestra. Mire, cuando tenemos hambre en lo natural, se sabe. Nos cambia el ánimo. Salen ruidos extraños del estómago. Todo nuestro ser grita por comida. ¿No es cierto? Nos ponemos intranquilos. Nos levantamos y vamos al refrigerador, así sepamos que lo único que hay es agua. Y abrimos la nevera con la esperanza de que un milagro y aparezca algo. Hacemos lo que sea necesario para calmar esa necesidad que tenemos. Entonces, si tú tienes hambre genuina de Dios, es imposible que con el bocadito que yo te entrego los domingos, o el pastor o cualquier ministro que se para en esta casa, tú te puedas sostener toda una semana. Amén. No se puede. Creo que si comiéramos en el espíritu lo que comemos en la carne, seríamos unos gigantes espirituales. Me parece a mí. Amén. Entonces, cada vez que le proveas a tu cuerpo, pregúntate si le estás proveyendo al espíritu. Con la misma frecuencia que le estás proveyendo a tu carne. Tres veces al día en el mejor de los casos. 3 comidas, 3 meriendas y lo que pueda parecer. ¿Cuántos se comprometen conmigo a hacer ese ejercicio? Cada vez que usted se meta algo a su boca, pregúntese, ¿he provisto para el espíritu? ¿Cuántos van a hacer ese ejercicio conmigo? Vaya, una semana. Pero no solamente se lo pregunte, trague lo que se echó a la boca.
pero vaya y provea para el Espíritu. Amén. Provea para el Espíritu. Recuerde que es el Espíritu el que da vida. Aleluya. ¿Sabe que sin la intervención del Espíritu no se puede llevar a cabo ni la regeneración ni la edificación? Así que diga lo que aquí va a ocurrir. Dígalo, lo que aquí va a ocurrir va a ser por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu, el mismo aliento, el mismo soplo de Dios que operó en el Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a hablar en medio del caos, en medio del desorden, y su palabra comenzó a provocar vida, trajo orden. El gobierno de Dios comenzó a establecerse. Es el mismo soplo, el mismo aliento, el mismo Espíritu que separó el Mar Rojo y lo volvió a unir, que hizo una separación entre su pueblo y los egipcios. Es el mismo Espíritu que nos habla el libro de Ezequiel capítulo 37, donde había un valle de huesos secos en gran manera, y dice que el Espíritu de Dios se movió y dio vida a aquello y se levantó un ejército grande en extremo. Hubo un tiempo en esta casa donde no pasábamos de 30 después que el Señor lo anunció. En uno de nuestros mejores momentos, Dios dijo, te dejo 30 personas. En menos de un mes todo el mundo se había ido. Han pasado 8 o 9 años en este proceso. Un desierto árido, tan árido que hemos pensado que morimos en él. Y oraciones, clamores delante de la presencia del Señor. Convierte este campo desierto, convierte estos huesos secos en un campo fructífero, Señor. Levanta un ejército grande en extremo. Y aquellos de ustedes que han estado llegando en las pasadas semanas y meses, quizás tú no lo sabes, pero tú eres parte de ese ejército que el Señor está levantando en esta casa. Quizás llegas con tus heridas, quizás llegas con tus deficiencias, quizás llegas con tus ayes y lamentos del alma, pero lo que no sabes es que has llegado al lugar donde vas a comenzar a experimentar la genuina y real obra del Espíritu Santo de Dios. Y no es que lo que has vivido antes no lo sea, es que Dios te va a llevar a otro nivel. Ya no en nuestras propias fuerzas, capacidades, sino en las de su Espíritu. No me malinterpretes, no intento menospreciar lo que has vivido antes, porque lo que has vivido antes es parte de tu historia y de la formación que Dios te ha venido dando. Pero es bueno que entiendas que te ha traído el Señor aquí. Es bueno que entiendas que eres parte de la obra maravillosa que el Señor va a estar realizando en esta casa. Volviendo al texto, vemos que Dios quería que Zorobabel supiera que el Espíritu Santo continuamente estaría proveyendo para sus necesidades. De la misma manera que en esta visión los 2 olivos abastecían aquellas lámparas en el candelabro. Dios quiere que su provisión y nuestra confianza en su Espíritu sea algo continuo. Porque así como mostraba la visión, había un aceite continuo fluyendo. Un aceite continuo abasteciendo las lámparas. Y Dios quiere que tú continuamente confíes en Él y que continuamente dependas de su provisión. De ese aceite que sana, de ese aceite que permite que haya luz. De ese aceite que incluso sirve para calentar, que aviva, que perfuma, que limpia, que suaviza nuestras asperezas. Ese es el aceite que va a estar fluyendo de continuo en nuestras vidas. Yo me pregunto cuántos realmente anhelan esto. Porque quiero decirte que el anhelo y el hambre y la necesidad es determinante en todo esto. Dice el verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. ¿Sabes que la obra de reconstrucción del templo era tan grande, tan difícil, tan masiva, que parecía un gran monte?
Dios promete que con su espíritu ese gran monte sería allanado. Que el obstáculo o los obstáculos serían reducidos a nada. Dijo el príncipe de los predicadores, Spurgeon, en una ocasión: todos ustedes hacen planes y dicen, si la iglesia se alterara un poco, andaría mejor. Piensan que si hubieran distintos ministros o un orden de servicio diferente o algo diferente, entonces todo estaría bien. Dice Spurgeon: no, queridos amigos, allí no está el error, sino en qué tanto queremos del Espíritu. Dígame si eso no es cierto, que cuando las cosas no están marchando bien, comenzamos a operar en nuestras capacidades y fuerzas y comenzamos a decir, bueno, quizás entonces pudiéramos cambiar aquello, lo otro, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no modificamos? ¿Por qué no incorporamos? Pero todo es de aquí. Todo es de aquí y de aquí. De nuestras emociones. Y con muy buena voluntad muchas veces los pastores escuchamos todas esas ideas geniales y maravillosas de cosas que en otros lugares han funcionado y han sido de bendición. Pero sale de aquí y sale de aquí. No necesariamente de aquí. ¿Entienden? No necesariamente de la vida del Espíritu, fluyendo y operando. Entonces ya Dios no nos quiere operando de aquí o de aquí simplemente. Dios quiere que sea su Espíritu fluyendo a través de nosotros. Mira lo que dice el verso 7. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dios le está asegurando a Zorobabel que no solamente la obra iba a ser terminada, sino que sería Zorobabel el que terminaría la obra. Y que lo haría con una exclamación, declarando que fue una obra de pura gracia. ¿Sabe que cuando la obra es hecha por el Espíritu de Dios, no solamente hay recursos para nosotros comenzar la obra, sino que hay recursos para acabar la obra? Porque Dios es un Dios de principios, de comienzos, pero también es un Dios de finales. Lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, también la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que diga: qué bueno Dios que no me vas a dejar como estoy. Porque si te miras a ti mismo y ves todavía muchas deficiencias, qué bueno que estás bajo construcción, aleluya. El Señor está edificando algo glorioso en ti. Dice el verso 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, te lo puedes seguir leyendo, y Dios habla del día de las pequeñeces, pero la realidad es que para Zorobabel fue un día largo. Porque este hombre llevaba 20 años en esta misión. 20 años intentando reconstruir aquel templo y chocando con grandes obstáculos, y el Señor se le ocurre decir que es un día de pequeñeces. Y yo me imagino a Zorobabel diciendo: día de pequeñeces, si yo llevo 20 años en esto. Me identifico tanto con este hombre. Llevo 20 años con esto, lidiando con esto, con una obra que no parece prosperar, no parece crecer, no parece avanzar. Y el Señor le dice: no menosprecies el día de las pequeñeces. ¿Sabes qué? No puedes menospreciar el tiempo de las pequeñeces en tu vida, aleluya. Porque para Dios fue todos esos 20 años que sufrió y vivió Zorobabel, para Dios fueron como un día. ¿Sabes que muchos de los siervos del Señor, Dios utilizó una temporada de pequeñeces? Si no, pregúntele a Moisés. 40 años en palacio, 40 años en el desierto, son 80. No hay que ser tan buen matemático. 80 años de pequeñeces. ¿Para qué? Para entonces poder enfrentar la encomienda que tenía de ser el libertador.
Si no, pregúntele a José en Egipto. Amén. Arrebatado de su hogar, siendo un niño prácticamente, viviendo en Egipto, 13 años en la cárcel, todos esos años, la mitad de su vida sufriendo, para cuando tenía unos 30 y tantos años, poder subir al trono y ser el segundo en mando. Más de la mitad de sus vidas de pequeñeces, que no se pueden menospreciar, aleluya. Esos días de pequeñeces, quiero decirte, no son un error ni un castigo. Quizás en el proceso nos sentimos que Dios nos está castigando. ¿Cuántos han sentido así? Yo me he sentido así muchas veces. Pero quiero decirte en esta hora, esos días de pequeñeces no son un error. No son un castigo. Es parte de la formación y de la preparación que no tiene precio. Aleluya. Lucas capítulo 12, verso 32, Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, aleluya. Entonces hoy podemos mirarnos y no ser cientos, pero el Señor nos dice en esta hora, lo que va a ocurrir aquí, no va a ocurrir por la cantidad de gente que hay. Ni tan siquiera va a ser por el tipo de gente que hay. Lo que va a acontecer aquí va a acontecer porque el Espíritu Santo de Dios lo va a provocar. Usted sabe que Satanás le tiene terror, le tiene miedo al día de las pequeñeces nuestras. ¿Usted sabe eso? Porque él puede ver las grandes cosas que Dios puede hacer y lo que Dios puede sacar de esos tiempos de pequeñeces. Aleluya. Dijo también Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Dios acepta tus pequeñas obras si son hechas en fe en su querido Hijo. Dios dará éxito a tus pequeñas obras. Dios te educará a través de tus pequeñas obras para hacer obras más grandes. Y tus pequeñas obras pudieran llamar a otros, quienes harán obras más grandes de las cuales tú podrías llevar a cabo. Yo no sé por qué tú has estado pasando, en algunos casos sí conozco los procesos en los que ustedes han estado, sí conozco muy bien el proceso en el que nosotros como congregación hemos estado. Sí conozco que llevamos 20 y tantos años del día de las pequeñeces, aleluya. Pero creo en el nombre del Señor cada una de sus palabras. Creo que lo que Él ha dicho que va a hacer en esta casa, lo va a hacer aún por encima de nosotros mismos. Y si tú lo quieres, yo te invito en esta hora que te pongas de pie. Y ponte de pie con la conciencia de que lo que va a acontecer es de pura gracia. Es gracias al poder del Señor. A pesar de nosotros, por encima de nosotros, Dios va a estar haciendo una obra maravillosa en esta casa. Y quisiera que comenzáramos este año con esas expectativas, con esa convicción, aleluya, de que Dios va a estar haciendo grandes cosas en este lugar. Y me gustaría ver con cuántas personas cuenta el Señor en este lugar. Dios sabe con cuántos cuentan, pero yo no. Amén. Así que sería maravilloso si tú pudieras levantar tu mano en alto y le dices, Señor, aquí estoy. Con mis debilidades, con mis imperfecciones, quizás con mi carnalidad, con mi inconsistencia. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida y quiero ponerla empezando este año al servicio tuyo, reconociendo que algo me has dado y es tu Espíritu Santo. Y quiero este año ver que ese Espíritu Santo fluye en mí y a través de mí. Aleluya. Gracias, Dios. Ahí donde estás ahora. Comienza a orar en esta hora, comienza a hablar con el Señor. Aleluya, aquí estamos, Señor.